Me presento para los que... Bueno, soy el profesor David Páez, soy tutor de Química General. Acompaño algunos grupos del curso de Química. Tener en cuenta pues que estamos todos los estudiantes del curso invitados. Hoy tenemos el CIPAS del ejercicio 3 de la tarea 4. Pues para mí es muy grato poder acompañarlos en este CIPAS, en esta sesión. Recuerden que la idea de un CIPAS es eh, afianzar o fortalecer esa interacción estudiante-tutor. La idea es que no sea algo tan teórico, sino también práctica, que saquen esfero, lápiz, hojas, calculadora y que me ayuden con los ejercicios que se proponen. Este material no sustituye, y hago bastante énfasis, no sustituye la lectura que deben hacer de los módulos del curso, de las unidades. Hay un material que se recomienda leer para todo el tema de adquirir la parte teórica para el trabajo colaborativo. Entonces, este material complementa esa lectura que deben hacer y en ningún momento sustituye eh, pues las lecturas y todo lo demás, las demás actividades que deben hacer. Vamos a hablar de ácidos y bases, vamos a hablar un poquito de teoría, vamos a hacer ejercicios que son similares a los de la tarea 3, tarea 4, y recordarles que el tiempo se nos acaba para entregar tanto tarea 4 como tarea 5. Recuerden que tenemos dos actividades que se deben entregar en la misma fecha. Entonces voy a quitar el video para que sea un poquito más rápida la conexión y agrando la pantalla, me confirman si todo está bien. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces la metodología que vamos a hacer hoy es pues a sacar que todos saquen papel, lápiz para hacer ejercicios, hablar un poquito de teoría. Si hay preguntas, la idea es que sea después de empezar el ejercicio o al final de la sesión. Como para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, recuerden la entrega de la tarea 4, vamos a hablar de pH, de constante de acidez, vamos a mirar unos ejemplos que son similares a la tarea y cualquier duda o inquietud, pues al final de la sesión o pues durante los ejercicios. Nos está ayudando el profesor David Alfonso en la parte del chat. Si tienen dudas en ese espacio pueden hacer las preguntas o también el profesor Rafael nos va a acompañar más adelante también para ayudar en este tema. Nos acompaña también la directora del curso, la profesora Marcela. Entonces, bienvenida, profe. Bueno, entonces recordar que la tarea 4 se debe anexar en el entorno de evaluación y seguimiento. Tenemos ya una semana más o menos para entregar esa actividad. También tenemos el laboratorio. Recuerde que el laboratorio no es obligatorio la presencialidad, ya se acabaron varias sesiones. Los tutores generamos unas fechas para realizar todo el componente de forma virtual también. Las personas que no han asistido o que no fueron o que no sabían o que desconocían el tema, pueden ingresar al foro de la tarea 5 en donde encontrarán las grabaciones, los links y todas las indicaciones para el desarrollo de la actividad. Es una actividad individual, deben entregar el protocolo virtual desarrollado de acuerdo a los videos, son 4 prácticas, entonces tener presente esas dos actividades. La fecha límite es el 28 de noviembre, medianoche, entonces tener en cuenta esas dos actividades. Hoy vamos a empezar entonces con el concepto de acidez. Vamos a hablar qué es un ácido, vamos a hablar de pH, vamos a hablar de escala de pH. Y vamos a hacer algunos cálculos para determinar tanto pH como constantes de acidez. Entonces, pues necesitamos por cuaderno, lápiz, calculadora. Como les decía, vamos a hacer una sesión interactiva y fortalecer esa alianza tutor-estudiante. Bueno, entonces, voy a quitar esto de acá. Cuando hablamos de ácidos o de bases, pues tenemos que hablar de pH. ¿Sí? El pH es una medida
que se mueve de 0 a 14, que indica, tiene unas particularidades. Entonces, lo que son ácidos, pues tiene escalas de 0 a 6, de 0 a 7. 7 es el pH neutro, que es el agua, y de 7 a 14 hablamos de las bases. Cuando estamos con una sustancia ácida o básica, pues hay que tener especial cuidado en la manipulación, porque son corrosivos, porque son, eh, si en contacto con piel o mucosa puede causar irritación, puede causar quemaduras, entonces es de especial cuidado, ¿sí? Tanto el ácido como la base queman. eh, Hay distintos tipos de ácidos, hay distintos tipos de bases. Un ácido puede ser fuerte o débil, ¿sí? Depende de la característica innata de ese ácido o de esa base. Igualmente, con las bases tenemos bases fuertes y tenemos bases débiles, que vamos a hablar un poquito de ello. El pH, como les decía, caracteriza un ácido o un base, o una base. En el tema de los ácidos, entre más ácido, entre el ácido sea más fuerte, tiene pHs más bajitos. Entonces, un ejemplo, el ácido cítrico que viene del ácido, por ejemplo, el del limón, pues hablamos de pHs de 2, ¿cierto? De 2, 3, dependiendo de la concentración. El ácido clorhídrico, que es el ácido que tenemos en el estómago para romper esas moléculas de la comida, tiene un pH muy ácido de 1, ¿sí? Incluso por debajo de 1. Entonces es por ello que cuando, bueno, en muchas ocasiones se evita vomitar, ¿cierto? Porque si yo vomito, el ácido clorhídrico entra en contacto con otras mucosas que no están protegidas y puede quemar o irritar. Entonces, son ácidos fuertes que tienen pHs bajos. Tenemos ácidos débiles, como por ejemplo el vinagre. El vinagre, todos lo hemos consumido, lo hemos manipulado. El vinagre es ácido acético. El ácido acético es un ácido débil. ¿Qué significa un ácido débil? Que tiene un pH alrededor de 4 o 5, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, la piel del cuerpo, o bueno, también varía un poco de la zona de la piel, pero de la piel estamos hablando de pHs de 6, de 5, incluso de 5,5 a 6,5. Es el pH que normalmente tiene la piel. Entonces, claro, si yo pongo en contacto ácidos muy fuertes, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, como tienen pHs tan fuertes, pues van a irritar y van a quemar. El caso del vinagre, como es un ácido débil, pues incluso se puede comer. Entonces observe que un ácido, pues hay distintas categorías, distintas, si hablamos de fuerte o débil, pues hay distintos y hay que tener especial cuidado con ello. Entonces, cuando hablamos de pH, pues entonces nos referimos a qué tan ácida es una sustancia o un compuesto o qué tan básico es, ¿de acuerdo? Para yo medir el pH, necesariamente debe haber agua, el ácido debe estar disuelto en agua o la base debe estar disuelta en agua, que es el solvente universal. No tiene sentido hablar de pHs en aceites, ojo con eso. Un aceite no tiene pH, ¿sí? Yo no puedo medirle el pH al aceite de girasol, o yo no le puedo medir el pH al aceite de, no sé, de palma, al aceite de sésamo. Bueno, hay un mundo infinito de aceites o de sustancias oleosas. Entonces yo no puedo hablar de pH en ese tipo de sustancias. Yo hablo de pH en soluciones que tienen agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un ácido, ese ácido se rompe, la molécula se disocia, cuando está en contacto con agua se disocia en, acá tenemos, un segundo, cuando tenemos un ácido, entonces él se disocia en hidrógenos, en protones, lo tengo acá más adelante. Bueno, acá en esta diapositiva vemos lo que yo les decía un poco, la escala de pH, tenemos el pH neutro, que es el 7, que es el agua. Ahí tenemos más o menos la saliva, la sangre, que están alrededor de 7. Tenemos pHs muy básicos, muy ácidos, en donde tenemos el vinagre, el café, el jugo gástrico. Observe que el jugo gástrico está alrededor de 1, 1,5, el jugo de limón alrededor de 2, el vinagre alrededor de 3. Entonces observe que hay diferentes
dependiendo de la sustancia, en un diferente pH. Y por el lado contrario, entre más básico, pues tiene pHs que tienden a 14. Entonces hablamos de hidróxido de amonio, que se emplea bastante en la casa. Entonces una sustancia que quema igualmente, porque tiene un pH bastante alto. Los extremos son agresivos contra la piel. Entonces, esto era un poquito hablando de lo que ya les venía indicando. Acá tenemos otros ejemplos. El jabón de manos, por ejemplo, tiene un pH de 12, es una sustancia básica alcalina. Por ello es que cuando usamos mucho jabón, en barra especialmente, hay irritación en las manos y resequedad, porque son pHs que no son compatibles con la piel. Ay, Dios mío, Tenemos mañana otras yo sirve sustancias todos los días. como la soda, el tomate, el café, observe que son sustancias ácidas, el limón, el jugo estomacal, el ácido de baterías, la leche es más bien neutral, la sangre es más bien neutral, limpiador de tuberías, que es hidróxido normalmente de sodio o de potasio, normalmente es de sodio, que son sustancias que queman, ¿de acuerdo? ¿Cómo mido el pH? Entonces el pH lo mido hay varios instrumentos en el laboratorio para yo determinar un pH. Hay pHímetros, que son un equipo especial que indica el pH con bastante exactitud. Sencillamente yo cojo el pHímetro, que es un tubito, ¿cierto? Lo sumerjo en la solución y él me indica un pH. O hay otra forma más sencilla y más económica que es con papeles de pH. Entonces, venden en el mercado como cintilla, es una cintilla con diferentes colores, yo la sumerjo en la solución y miro en lo que me da el proveedor, en la etiqueta, miro qué colores es y ahí tomo mi pH. Hay otras alternativas, el papel tornasol, bueno, hay varias formas de yo medirlo a través de tirillas, ¿cierto? Que cambian de color y me indica el pH actual de la solución. Acá tengo un ejemplo de tornasol, este debe ser tornasol, él cambia dependiendo de la solución, me arroja un color y yo puedo estimar el pH de esa solución. Esa es la forma que habitualmente se emplea para determinar el pH. ¿Por qué es importante el pH? Es muy importante controlar el pH en el tema, por ejemplo, de alimentos. ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar una gaseosa, o me voy a tomar un jugo, o me voy a tomar, no sé, alguna sustancia líquida, eh, yo necesito controlar el pH. Claro, si yo me tomo algo muy ácido, me va a causar daño, o algo muy básico, pues me va a causar daño. Entonces yo debo proteger ese pH que sea dentro de un rango tolerable para el cuerpo. En la parte, por ejemplo, cosmética, yo no puedo ponerme en la piel un cosmético muy ácido, muy básico, porque me va a quemar la piel, me va a irritar. Entonces, normalmente en procesos industriales, el pH es algo que se controla bastante, ¿sí? En el tema de conservantes, por ejemplo, para cosmético, para incluso alimentos, yo debo tener un rango de pH, porque si me llego a pasar de él, pues básicamente el conservante no funciona. Entonces yo tengo que controlar el pH. Eh, en general, todos los procesos industriales requieren del control de pH, en tanto para manipulación, como para consumo, como para eficiencia de conservantes. Bueno, está definido en una solución acuosa. Ojo, en oleoso, en aceites no hablamos de pH. Hay otras propiedades que se miden. Bueno, esa era la parte introductoria. Acá, como les decía, ya centrando un poquito más en la química de la sustancia, del ácido. Entonces, acá tenemos un ácido cualquiera. El ácido se representa en la palabra A, el compuesto, y está atado a una molécula de hidrógeno, ¿sí? Entonces, un ácido tiene esa estructura química, tiene una estructura y un elemento o un protono, un hidrógeno, ¿sí? Cuando él entra en disolución, básicamente la molécula se disocia, se rompe, eh, quedando entonces un protón, un hidrógeno, ¿cierto? Este es un hidrógeno que salió de la molécula y el ácido, pues sin el protón o sin ese hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el ácido entra en contacto con el agua, se disocia, generando un hidrógeno, ¿sí? Y la molécula sin el hidrógeno. Dependiendo de la cantidad de moléculas que se rompen, ¿cierto? Va a haber más o menos hidrógenos o protones, este hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, entre más hidrógenos haya en el medio, hablamos de que la sustancia es más ácida, ¿de acuerdo?
Entonces ahí tenemos el concepto de ácido fuerte y de ácido débil. Un ácido fuerte es aquel ácido que se disocia casi en su totalidad, ¿de acuerdo? Si hay 10 moléculas de ácido, un ácido fuerte, casi que 9 o de las 10 moléculas, por no decir 10, se rompen liberando ese protón o liberando ese hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el criterio para yo decir si el ácido es fuerte o débil. Un ácido débil, por ejemplo, el ácido del vinagre, el ácido acético, de las 10 moléculas se romperán 4 o 3, ¿de acuerdo? 3 o 4 moléculas se rompen y el resto queda intacto. Por lo tanto, el pH no es tan ácido, sino que llega a 4 o a 3, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ese es desde el punto de vista químico lo que pasa cuando un ácido es fuerte o débil. Un ácido fuerte significa que la molécula se rompe o se disocia generando hidrógenos y el ácido débil no tanto. Esa es desde el punto de vista químico, que es más fuerte, si el ácido es más fuerte o más débil, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pH? Ya vimos que el pH es una escala. ¿Qué tan ácido es un, una sustancia, ¿cierto? Y ese pH, hablando en términos matemáticos, tiene en cuenta la concentración de hidrógenos en el medio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, se define la constante de disociación como la relación entre concentración de productos sobre reactivos, ¿sí? Entonces observe que yo tengo mi molécula del ácido, el ácido se disocia en hidrógenos o protones, y la molécula sin el hidrógeno, o sin ese hidrógeno que ya se fue, y la constante de disociación básicamente es una relación entre la concentración de productos sobre la concentración de reactivos, ¿de acuerdo? Esa relación, observe que esa relación es algebraica, me da un número. Ese número es la constante de disociación. Entonces, cada ácido va a tener una constante de disociación diferente. Por ejemplo, el vinagre, el ácido acético, tiene una constante de disociación específica. El jugo de limón o el ácido clorhídrico, el del estómago, pues va a tener otra constante de disociación, ¿sí? Esa constante de disociación, como su término lo dice, es una constante. Es decir, que independiente a las concentraciones de reactivos, es decir, si yo tengo, no sé, 5 litros de ácido clorhídrico, 1 molar, ¿de acuerdo? O tengo 20 litros, 5 molar. Independiente de las concentraciones y de las cantidades, la constante se respeta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de una constante de disociación, que siempre va a ser constante independiente de las condiciones del medio. Ojo, que esa constante es función o depende de la temperatura y de la presión. O sea, a diferentes temperaturas, la constante tiene un valor distinto a diferentes presiones. Entonces, la presión no afecta tanto, ¿cierto? Pero la temperatura sí. La temperatura tiende a afectar esta constante de disociación. Depende del ácido, depende de la sustancia, esa constante va a verse afectada significativamente o no, pero generalmente hay variaciones de esa constante dependiendo de la temperatura. Bueno, miremos un ejemplo, que yo creo que con el ejemplo es más fácil identificar eh, lo que hemos hablado. Entonces voy a explicar un poquito esta molécula, este ejemplo, y vamos a calcular lo que nos dice el ejercicio, la constante de acidez. Entonces tenemos un ácido benzoico, el ácido benzoico tiene una concentración al 0.1 molar. Entonces se le determinó el pH y se concluyó que el pH es 2.68. Piden que determinar la constante de acidez y el porcentaje de ionización, ¿sí? Acá está la fórmula molecular del ácido benzoico, HC7H5O2, ¿cierto? Y cuando entra en el agua, él se rompe, la molécula se rompe, generando protones, lo que habíamos hablado, hidrógenos, y la molécula sin el hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a determinar la constante de acidez teniendo en cuenta el pH y después un porcentaje de ionización y el grado de ionización. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Pues fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmulas necesitamos? Pues la definición de la constante de disociación. Entonces, el primer paso es escribir cómo es la constante de disociación de ese ácido, ¿de acuerdo? ¿Qué otra fórmula necesitamos? Entonces, me voy a volver acá un poquito, acá, ¿sí? Entonces, tenemos que el pH
es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógenos, ¿sí? Entonces, les había dicho que dependiendo de cómo se rompe el ácido, ¿sí? Va a haber menos o más hidrógenos, ¿sí? Entonces, entre más hidrógenos haya, el pH es más pequeño, ¿sí? El pH matemáticamente se define como menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógenos. Este AH, eh, cámbielo por hidrógenos, ¿sí? Por la concentración de hidrógenos que se disociaron. Entonces, como el ejercicio me da pH y como me pide la constante de acidez, pues yo voy a trabajar con estas dos fórmulas. Voy a trabajar con esta definición de pH, ¿sí? Y voy a trabajar con la definición de constante de acidez. Entonces, teniendo en cuenta esa información, vamos a calcular esa constante de acidez. Entonces, van a sacar entonces la hoja, van a escribir el ácido benzoico, van a hacer la disociación y van a plantear la constante de disociación y teniendo en cuenta el pH, vamos a plantear también la ecuación de pH. Entonces, no sé bueno, acá están los pasos. Uno, plantear la ecuación de equilibrio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a dar, no sé, 5 minutos para que planteen la ecuación de equilibrio y para que planteen el pH, eh, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces recuerde que pH es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógenos, y tenemos que el pH es 2,68. Entonces vamos a esperar 3 minutos para que planteen la constante de equilibrio y para aplicar la ecuación matemática de pH. No sé si tengan alguna duda, si quieren aprovechen este espacio para hacerme consultas, dudas de ácidos, no sé, de la escala de pH, no sé si tengan alguna inquietud. Profe, ¿me regala la imagen, por favor, donde está la indicación para plantear la ecuación, por favor? Mira, esta es la constante de Esa. disociación de un ácido. Ujú. Entonces es producto sobre reactivo. Concentración de producto sobre concentración de reactivo. No sé si tengan alguna duda. Escriba aquí. Bueno, entonces planteamos la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Entonces ahí lo que hacemos es, la constante de disociación es igual a producto sobre reactivo, ¿cierto? Entonces el producto pues es el hidrógeno, la molécula del ácido benzoico sin el hidrógeno, ¿cierto? Cargada, pues como perdió el protón, el hidrógeno que va cargado positivamente, pues queda negativamente sobre la molécula original. El ácido benzoico es un ácido débil, ¿sí? Se usa para diferentes reacciones químicas, se emplean como materia prima de diferentes sustancias que se producen a nivel industrial. Tengo entendido también que es como un conservante, entonces tiene bastante aplicación en la industria.
El siguiente paso, ¿cuál es? Pues claro, yo necesito, observe, si yo parto de la ecuación de constante de disociación, pues yo necesito saber qué es H más, necesito saber qué es C7H52, necesito conocer esas concentraciones para poder calcular la constante Ka, ¿de acuerdo? Em, entonces, el paso a seguir es determinar las concentraciones de hidrógeno. ¿Cómo la calculo? Entonces yo les decía que partiéramos de la ecuación de pH. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿cierto? Y eso es igual a 2.68. ¿Por qué igual a 2.68? Pues básicamente porque el ejercicio nos dice que la solución tiene un pH de 2.68, ¿sí? Entonces acá lo que yo hago es despejar de la ecuación la concentración de hidrógenos en equilibrio. ¿Cómo hago este despeje? Aplicando matemáticas. Entonces, lo contrario al logaritmo es el exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, acá yo lo que hago es despejar la concentración de hidrógenos. Entonces, elevo toda la 10, ¿cierto? Y me queda que la concentración de hidrógenos es 10 a la menos pH, ¿sí? Porque el menos, porque recuérdele que la ecuación es pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿cierto? Elevo toda la 10, me queda que la concentración de hidrógenos es igual a 10 elevado a la menos 2.68, con la calculadora hago el cálculo, y despejo la concentración de hidrógenos, que es igual a 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces observe que ya tengo la concentración de hidrógenos, o sea, si vuelvo a mi ecuación original, ya conocería el valor de la concentración de hidrógenos, ¿sí? Que es 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades tiene esto? Pues va a tener unidades de concentración, en este caso como estamos hablando de molaridad, toda la unidad sería molar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Acá lo único que se hizo fue aplicar la ecuación de la constante de disociación, trabajar con la definición de pH, es cierto que matemáticamente es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, y elevar toda la 10 para despejar la concentración de hidrógenos, y ya tendríamos esta variable. No sé si tengan alguna duda de lo que se ha hecho ahí hasta el momento, no sé. Profe, si en mi ejercicio no sale el Buenas noches, pH, profe. tendría No, ahí está que claro. sacarlo, hallarlo. Generalmente el ejercicio te da el pH. Te da el pH para que determine la concentración de hidrógenos. Normalmente los ejercicios te pide que plantee la constante de disociación. Bueno, ya sabemos cómo es. Te da un pH para determinar la concentración de hidrógenos. O te da alguna otra información. Bueno, depende del ejercicio, ¿no? Pero la idea es que tú con la información puedas reemplazar en la ecuación algebraica de la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces el ejercicio te tiene que dar o te tiene que permitir determinar cuál es la concentración de hidrógeno, cuál es la concentración del ácido y cuál es la concentración del ácido final. ¿Sí? Porque me da una temperatura, pero no me da el pH. Bueno, lo miramos ahorita específicamente cada ejercicio. Ok. Terminemos con este y ya miramos si tienes alguna duda al final de la sesión o bueno, si hay otro ejercicio de pronto acá más adelante similar, pues nos sirve bastante. Bueno, entonces, tenemos esta concentración, esta es la concentración de hidrógenos. Dice, es el mismo valor para el benzoato. Ya miramos esta parte. Entonces, observe que inicialmente en la solución teníamos una concentración de 0.1 molar. Sí, se determina la constante de una solución acuosa de ácido benzoico con una concentración de 0.1 molar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos esa concentración de ácido, recuerde que el ácido se rompe, la molécula del ácido se disocia y quedan hidrógenos y queda el ácido sin el hidrógeno, ¿cierto? Pero al final de la solución vamos a encontrar las tres especies. Vamos a encontrar el ácido tal cual, los hidrógenos, ¿cierto? Y el ácido sin el hidrógeno, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar esas tres especies, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me quedó de ácido sin disociar? O sea, ¿cuánto me quedó de la molécula pura? ¿Cierto? Entonces, es básicamente la resta de la concentración inicial menos el dato anterior, ¿cierto?
y eso es igual a 0.098. Acá anteriormente, en la anterior diapositiva, dice que esta concentración de hidrógenos es el mismo para el benzoato, ¿sí? Es decir, que la concentración que hallamos para los hidrógenos es la misma que el del ácido sin el hidrógeno, ¿sí? Disociado. ¿Por qué? La respuesta es porque hay una estequiometría. La estequiometría es 1,1. Revisemos la ecuación acá. 1 mol de esto, o sea, todo es 1,1. Entonces, por eso es el mismo valor para el benzoato. Lo que yo hago es después restar de la concentración original, resto lo que está sin disociar, ¿cierto? Y ya tengo el valor de la molécula pura, que es 0.098. Conociendo este valor, voy a la ecuación original que habíamos planteado y tendríamos la concentración del hidrógeno, la concentración del ácido disociado y el reactivo puro, o sea, la molécula sin disociar. Hacemos el procedimiento con la calculadora y tenemos que la constante es 6.38 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta de la constante de disociación. No sé si tengan alguna duda. Ahí lo fundamental que es. Entonces, determinar la concentración de hidrógenos que me lo da el pH. ¿De acuerdo? Esto me da una concentración. Como hay una estequiometría, observe, ¿cierto? Hay una estequiometría. Entonces, esa concentración de hidrógeno es la misma de la del ácido que está disociado. Y tiene sentido porque, claro, la molécula se rompió, ¿cierto? O sea, teníamos la molécula completa, la molécula se rompió o se disoció, ¿cierto? Entonces, lo que hay de hidrógenos es lo mismo que hay de las moléculas sin disociar. Tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque, pues, la molécula se rompió y los hidrógenos que se liberaron son los mismos de las moléculas que se disociaron, porque hay un balance de masa, ¿de acuerdo? No puede haber diferencias entre estas dos especies. Entonces se resta el 0.1, resto la concentración de las moléculas disociadas y tengo el número bueno, la concentración de moléculas que no se rompieron, o sea, que permanecieron sin disociar. Despejo de la ecuación, o sea, hago la operación matemática y tengo que 6.38 por 10 a la menos 5. Esa sería la constante de disociación, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿De dónde sale el 0.1? El 0.1 lo da el ejercicio. Ácido benzoico con concentración de 0.1 molar. Acá está el ejercicio. Otra Buenas pregunta, ¿no? noches. Sí, cuéntame. Profe, pues ahí donde dice 6,38 por 10 a la menos 5, ¿no se puede hacer Ujú. la operación como para que quede más exacto el resultado? ¿O tiene que ser así? No te entiendo a qué te refieres. No entiendo a qué te refieres con más exacto. O sea, por ejemplo, porque ahí dice, mira, 6,38 por 10 a la menos 5. O sea, solucionar eso. Ujú. O se tiene que dejar así. O sea, ese resultado de 6.38 por 10 a la menos 5 da cuando tú Sí, coges la señor. calculadora y multiplicas, Sí, señor, por y eso, profe. multiplicas eso. Pero eso se Ujú. puede resolver. O sea, para que el resultado quede como un número entero. Ah, ok. Te quedaría 0,00000638. Pero pues para evitar eso, pues luego usamos la Pues, notación científica. Tendría ¿Sí? que quedar ok, notación ok. Sí, científica. pero sí, o sea, sí, daría 0,00000, o sea, con 4, sí, sí, o No, sea, pero es mejor ahí así, obviamente. lo que pasa es que la notación es científica. Ajá, correcto. Lo que pasa es Entonces, que voy cuando a, se hace eso, siempre la calculadora nos bota el resultado en connotación científica. sí, la calculadora normalmente ya lo manda a notación científica. Entonces, bueno, para terminar este ejercicio y para que lo vean más claro, voy a intentar pintarlo, no me va a quedar muy bonito, pero lo voy a intentar, ¿sí? Entonces, usted tiene una solución, esta es la solución, el tarro, tiene ácido benzoico. Entonces, voy a dibujar, no sé si me quede bien, pero voy a intentar hacerlo, ¿sí? Voy a intentar hacer. eh, Entonces, tiene el ácido benzoico, ¿sí? Lo voy a pintar de esta forma. Entonces, voy a hacer un triángulo. Entonces, esa es la molécula del ácido benzoico. Voy a suponer. Profe,
Profe, te Dime. escuchamos muy lejos. Listo. Ahora sí, creo que mejor. Ahí ya mejoró, Bueno, sí. entonces voy a pintar el ácido benzoico. Esa es una representación. Entonces el círculo es el ácido y el triángulo es el hidrógeno. Sí, es un ejemplo. Entonces yo tengo una solución 0.1 molar de ácido benzoico. Sí, es este. Está la molécula del ácido benzoico. Entonces cuando él entra él está en solución, o sea, él está con agua para llegar al 0.1 molar, entonces esa molécula se disocia. Entonces voy a copiar toda esta molécula. Voy a copiar todo esto. Él se disocia. O sea, la molécula, como está en solución, se disocia. ¿Qué significa se disocia? Es lo que voy a hacer acá. Entonces, disociar es que los triangulitos, que son el hidrógeno, se rompen. ¿Sí? Se rompen. Pero observe que no todas las moléculas se rompen, no todas. ¿Sí? ¿Por qué? La molécula tiene, o sí, por cada molécula es única. Entonces, algunas se rompen más que otras. En este caso, solamente se rompieron dos moléculas. Observe que esta permaneció tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, este, este sería el ácido benzoico, el que tiene triángulo y círculo. Eh, el triángulo es el hidrógeno que se rompió y el círculo es la molécula del ácido sin el hidrógeno, ¿de acuerdo? O sea, se rompió la molécula, se disoció, ¿sí? Pero observe que yo encuentro moléculas completas, ¿sí? Que son moléculas que permanecen intactas, ¿de acuerdo? Entonces, la constante de equilibrio me dice, ¿cuánta concentración hay o sea, para yo calcularlo, necesito calcular la concentración de triángulos, la concentración de círculos, ¿sí? Y la concentración final del ácido sin romperse, o sea, original, ¿de acuerdo? Entonces esa sería viéndolo en dibujitos, ¿de acuerdo? Con el pH yo determino la cantidad de triángulos, ¿cierto? De hidrógenos. Y observe que la cantidad de triángulos es la misma cantidad de círculos, claro, porque es que el círculo viene con el triángulo, ¿sí? Cuando se disocia, pues la concentración de triángulos es la misma concentración de círculos, eso es claro, ¿de acuerdo? Yo lo veo, si lo vemos acá en el dibujito, es claro, ¿sí? No pueden haber más triángulos porque es que cada molécula solamente tiene un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, la concentración de círculos es la misma concentración de triángulos, ¿de acuerdo? Listo. Y para yo conocer cuántas moléculas quedaron eh, al final, pues hago la resta de lo que había inicialmente menos lo que quedó al final. ¿Sí? Y eso entonces es lo que hicimos acá. No sé si tengan alguna duda. ¿Fue más claro con el ejemplo, con los dibujitos? Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces eso es más o menos ahí como una representación eh, más interactiva, viendo los círculos y triángulos. Bueno, yo espero que haya quedado claro los conceptos. Entonces, bueno, ahí ya terminaríamos con esa primera parte. Listo, entonces, ¿qué me pide? El grado de ionización y el porcentaje de ionización. Entonces, el grado de disociación son las especies disociadas sobre el inicial del ácido. Entonces, las disociadas son 2.5, el inicial del ácido es 0.1, entonces tengo el grado de disociación. Y el porcentaje, pues es básicamente multiplicar por 100, ¿sí? Para tener un porcentaje. Es decir, que de todas las moléculas originales, solamente el 2.5% eh, fue la que se disoció, ¿de acuerdo? Eso es un porcentaje que me dice cuántas moléculas, es decir, de 100 moléculas, 2.5 se rompieron. Observe que es un ácido débil, ¿de acuerdo? Es un ácido débil. Entonces, de todos estos círculos con triángulos, se rompieron solamente el 2.5. Preguntas. Profe, una pregunta, ¿por qué es elevado a la 5? Qué pena, no te entendí, que por qué elevado a A la la 5. 5 en el anterior la respuesta.
No, porque eso dio, eso dio. O sea, si tú coges la calculadora 2.5 por 10 a la menos 3 por 2.5 por 10 a la menos 3 dividido 0.098, te da 6 puntos. O sea, ya es un resultado. Lo voy a hacer acá en el Excel, si quiere. Entonces, espéreme. 10 menos 5. Mire, lo voy a hacer acá. Dame un segundo. Acá está. Profe, Yo qué lo pena. coloco. Voy Dime. a regalar la anterior diapositiva, por favor. Ya. Dame un segundito. Gracias, profe. Voy a mostrarles acá la operación. Entonces pongo 2.5 por 10 a la menos 3. Acá coloco 2.5 igual, bueno, es la misma, el mismo ejercicio y acá 0.098. Entonces observen, lo voy a calcular, lo voy a hacer acá en el Excel. Entonces este por este dividido en este, ¿sí? Entonces me da 6.37 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Observe que el mismo Excel me lo da. Si yo lo quiero ver en número, no en notación científica, sino en número, pues le coloco acá número, ¿sí? Le doy más decimales, ¿sí? Ustedes observe, este sería el número sin decimales, sin notación, qué pena, sin notación científica. Y en notación científica pues tendría el valor que me da la diapositiva, ¿de acuerdo? Bueno, voy a volver entonces a lo anterior, me dijo la compañera. Entonces acá, Profe, qué pena, no se vio el Excel cuando estabas haciendo el cálculo. listo. Entonces mira, yo lo que hice fue... Ay, no, es que creo que no está compartiendo la pantalla. Denme un segundo. No, nadie vio el Excel, ¿verdad? Creería que no. No, profe. No, no no, vi. señor. Entonces espérenme un segundo, comparto también. Es que me tenía que compartir acá. Qué pena. Ay, qué pena, ahí lo ven, ¿sí? Sí, ya Sí, lo ahora estamos sí. viendo. Entonces, Sí, sí, yo señor. lo que hice fue en el Excel, observe, yo lo que hice fue multiplicar 2.5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Observe cómo yo lo meto acá en Excel. Acá lo volví a copiar igual, 2.5 por 10 a la menos 3, coloqué 0.098 y acá lo que hago es la multiplicación sobre la división. Excel automáticamente me lo da en notación científica, ¿sí? Pero yo lo puedo también pasar como número. Entonces, cuando lo hago número, le doy más decimales para que me muestre la respuesta en decimal, pero yo la puedo trabajar acá también en notación científica, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de yo trabajarlo en el Excel. Bueno, más dudas, preguntas, inquietudes. Qué pena, profe. Buenas noches. Para sacar el número de notación científica podemos utilizar el Excel como lo está Sí, mostrando claro, en nuestro... sí, sí, sí. Pues bueno, de hecho, ustedes en principio ya deberían dominar el tema, ¿no? O sea, se vio en la unidad 1, pero si para ti todavía no es claro o si necesitas validar tu cálculo, puedes usar el Excel y validar tu respuesta. Pero en principio ya deberíamos manejar ese concepto, ya debería ser claro. Pero sí, sí, yo de hecho cuando estaba en la universidad y eso que no era claro o que uno no sabe si está correcto o no, entonces uno lo que hace es en el Excel validarlo y mirar que efectivamente sí cumple, mira. Entonces si yo tengo duda, pues lo trabajo con el número normal, ¿sí? Le doy acá más decimales y lo valido. Entonces como acá hay corro la coma, 1, 2, una menos 5. Pero sí, claro, tú puedes usar Excel y es una buena herramienta para validar tu cálculo, pero deberíamos ya manejar bien ese tema, ¿no? Bueno, más preguntas, dudas, inquietudes. Más o menos. Difícil, complicado. Bueno. Bueno, miremos este ácido fórmico. Entonces, esta constante también piden igual, determinar la Profe, qué constante de pena acidez de una... contigo, pero es que estamos ¿Y cuánto? viendo Excel. Ay, qué pena. Otra vez, que Listo. Entonces seguimos con el ejemplo 2, que es muy similar. Ya vimos el ejemplo 1, se hizo en su totalidad. En este ejemplo 2, la idea es que lo hagan también en el papel y lo validemos acá. Entonces voy a esperar esta vez 10 minutos, o les voy a esperar 10 minutos para que
lo planteen, si llegó hasta la mitad no importa, si llegó, profe, es que llegué hasta la primera, hasta la ecuación de equilibrio, no importa, lo intentó. Profe, que llegué hasta el pH, listo, no importa. Entonces la idea es que raye, escriba hasta donde llegue y pues acá lo revisamos igualmente. Es el ácido fórmico, le dan una concentración de 0.1 molar, le dan un pH y le preguntan la constante de acidez. Repetir un poquito lo que se hizo anteriormente. El ácido fórmico tiene la fórmula HCHO2, se disocia, se rompe en hidrógenos y en CH2 sin hidrógeno. Entonces plantéenlo, escríbanlo. El ácido fórmico es uno de los componentes de la lluvia ácida. Está en la, pues en la atmósfera. ¿Qué más es importante? El ácido fórmico es corrosivo, es un ácido fuerte. Quema, o sea, cuando cae como lluvia ácido, pues quema cultivos, daña bosques, etc. ¿Qué más se sabe ese ácido? Entonces, bueno, vamos a esperar 5 minutos, 10 minutos para que lleguen hasta donde lleguen y revisamos el ejercicio. Profe, ¿puede volver a Bueno, la anterior? ¿cuál necesitas ver? ¿Esta? ¿Qué más se sabe? Bueno, el ácido fórmico mientras están escribiendo es el, bueno, dice acá que es el que inyectan algunas hormigas y abejas al picar. O sea, cuando lo pican a uno, las hormigas o las abejas inyectan ese ácido fórmico. También dice que es generador del picor producido por algunas ortigas. Profe, una pregunta, pero ¿por qué hay personas que no son como alérgicas a eso? O sea, por ejemplo, yo tengo un primo que cuando lo pica una abeja, una avispa, se le hincha de una manera impresionante, en cambio a mí solo se me hace una ronchita. Depende de la respuesta inmunológica del cuerpo. Entonces, hay personas que por la variedad genética son más susceptibles, el cuerpo reacciona más violentamente pues sí, en este caso al agente externo. Entonces, el sistema inmunológico es más agresivo. Hay personas que son más susceptibles, lo pica una abeja y se brotan, se hinchan, pero es una respuesta, cascadas de inmunológicas. Entonces, es algo muy parecido a lo que pasa con el COVID, ¿no? De las respuestas inmunológicas. Entonces, depende genético, hay muchas variables ahí. Pero cada persona tiene su respuesta inmunológica, ¿no? Básicamente. Profe, yo tengo una pregunta para sacar el pH. Dime, discúlpame. Yo tengo una pregunta para sacar el pH. Ujú. Pongo menos pH igual a menos logaritmo. Ajá. Entre De paréntesis concentración de pongo hidrógeno. Sí, señor. Igual a 2.38. 2.38, sí.
Sí, porque hay que cerrar. Y despejas H. Despejo H y entonces me da que me da 0.37. Bueno, acá es muy parecido a este, ¿no? Pero bueno, el pH entonces sería, bueno, igual, 10 a la menos el pH, ¿no? Entonces, bueno, ya lo miramos. A ver cuánto nos da. Bueno, esperemos 5 minuticos más y miramos a ver hasta dónde llegaron. Y validamos todo. Ah, ya, profe, vea. Despejo el pH y lo pongo H igual a 10 sobre 2.38. Y ahí ya despejo para que me dé el resultado del pH, ¿verdad? El H, la concentración de hidrógenos. Ajá. Gracias. Profe, entonces en la calculadora pondríamos menos logaritmo, ¿cierto? Profe, Tenía silenciado. A la 10 como se despeja, entonces es 10 a la menos el pH. Un minutico, ya empezamos con la solución del ejercicio, ¿sí? Voy a hacer acá un cambio de red, porque es que está un poquito lenta. Si se cae, entonces retorno, pero esperemos que no se caiga. Damos un minutico más y hacemos el ejercicio, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, determinar la constante de equilibrio, de disociación, ¿sí? Entonces, pues nada, pues tenemos la ecuación química, la constante de disociación, pues la concentración de hidrógenos, el ácido sin el hidrógeno, sobre el ácido molécula completa, ¿de acuerdo? Determinar la concentración de hidrógenos, entonces pH igual a menos el logaritmo de hidrógenos, igual a 2.38, ¿cierto? Despejamos hidrógenos y nos da que la concentración de hidrógenos es 4.2 por 10 a la menos 3, ¿de acuerdo?
¿Alguien ¿Cómo tuvo sacaste problemas con ese? eso? Sí, ¿cómo sacaste ese 4.2? Después 10 a la menos 2.38. Entonces, si quieres, lo veo acá en Excel. Entonces, voy a abrir acá el Excel. Entonces, sería 10. Les coloco aquí Excel. Segundo. Bueno, entonces acá estoy poniendo 10 a la menos 2.68, ¿es? Vamos a ver. 2.38. Entonces observa que me da 4.1, lo va a mandar a anotación científica. 4.17 por 10 a la menos 3. 4.2, ¿sí? Si lo aproximo. Por 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? ¿Me puedes dejar un momentico ahí, profe, por favor? Sí, un segundo. De ahí por lo que es 10 a la menos 2.38. Y eso me da 17 por 10 a la menos 3. Bueno, ya tenemos la concentración de hidrógeno. Ese es el mismo valor para el ácido fórmico, pues el hidrógeno, el formiato, ¿de acuerdo? ¿Por qué es lo mismo? Ustedes recuerden que es lo mismo porque lo hemos visto en el ejemplo anterior, en las bolitas, ¿cierto? Tengo triángulos y círculos, entonces cada vez que se disocia un triángulo, pues es la misma cantidad de círculos, ¿de acuerdo? Entonces es el mismo. Nos podrías cambiar la diapositiva? Qué pena que puse el Excel y no lo cambié. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque es la misma cantidad del formiato, porque es la misma cantidad de círculos, o sea, lo que se separó de triángulo es la misma cantidad de círculos, ¿de acuerdo? Entonces es el mismo concepto, es la misma cantidad del formiato, de la de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces hago la resta, 0.1 menos 4 por 10 a la 3, me da 0.096. Despejo de la ecuación original y tengo la constante del ácido fórmico, ¿de acuerdo? Que es 1.84 por 10 a la menos 4. Miremos un poquito las magnitudes, ¿sí? Miremos un poquito las magnitudes. Recuerda ese valor, 1.84 por 10 a la menos 4. Y observemos la anterior. La anterior era 6.38 por 10 a la menos 5. Ese valor es más pequeño aún, ¿no? Por 10 a la menos 5 es más pequeño que por 10 a la menos 4. Entonces observé que efectivamente el ácido es distinto. ¿Sí? Bueno. ¿Podrías cambiarnos? 1.84 por 10 a la menos 4. Este ya es otro ejemplo. Este ya es otro ejemplo. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Lo puedes dejar ahí, por favor, mientras que tomo mis apuntes? Tranquila. Preguntas, inquietudes, profe, no entendí por qué 4.2 está dos veces. Profe, no entendí. ¿Alguna inquietud? Profe, ¿por qué el 4.2? ¿De dónde sale? De acá, el pH para determinar la concentración de hidrógeno. Voy a dejar ahí el pantallazo para que lo revises. Gracias, profe.
Bueno, listo, entonces ya quedó listo ese ejercicio. Profe, ¿en todos los casos se repite el mismo valor? ¿A qué te refieres con el mismo valor? Es que ahí como se repite, profe, 4.2 por 10 a la menos 3 por 4.2 por 10 a la menos 3. ¿Siempre pasa eso o no? Tú tienes que mirar la ecuación, ¿no? La ecuación. Profe, qué pena se te escucha lejos. No se Tú me tienes... escucha, profe. ¿Me escuchas ahora sí? Pero es complicado. ¿Ahora sí? Sí, profe. Problema de Ya. señal, profe. ¿Me escuchas mejor ahora sí? Sí, sí, señora, te escuchamos mejor. Sí, profe. Bueno, uno mira la ecuación, observen la ecuación disociada. Entonces, era lo que yo les decía de círculos y triángulos. Entonces, en todos los ejemplos que hemos visto, sí, porque, pues, claro, la cantidad de hidrógenos es 1, o sea, la proporción es 1, 1, 1. Entonces, en todos estos ejercicios que hemos mirado y que vamos a mirar, siempre se repite 2 veces, pero la razón que yo quiero que vean es que la misma cantidad de moléculas, o sea, la molécula se rompe, ¿cierto? De lo que hay de hidrógeno es lo mismo que hay de la molécula sin el hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí, en estos casos es lo mismo, se va 2 veces. O sea, 4.2 por 4.2 y hago la resta. Este es el ácido acético, ya lo miramos, pero no sé si tengan alguna duda de este ejercicio. Profe, ¿Alguna duda del ejercicio anterior? profe, tengo una duda. Señor. Profe, ¿me puede explicar ahí donde se halla el hidrógeno del pH, cómo hace pues cómo convierte ahí? Ahí, profe, ¿cómo convierte el 10 a la menos 2.38 en 4.2 por 10 a la menos 3? Bueno, ese es uno con la calculadora. Yo lo hice en Excel, entonces yo coloqué 10 a la menos 2.38. Entonces yo lo hice con la calculadora de Excel. En la calculadora es igual, entonces yo coloco 10. Voy a compartir esa acá en la pantalla. Entonces yo Es coloqué más fácil 10, con acá el está. Excel porque en la calculadora está muy difícil hacerlo. No pude. Sí, lo voy a hacer en Excel, pues con el Excel Profe, de una. Yo coloco 10 elevado a la menos 2.38 y me da ese valor. pero me parecería como más práctico que nos enseñara bien, digamos, en la calculadora lo que la chica dice, porque pues igual en un examen a uno no le van a dejar el Excel, mientras que la calculadora sí. El problema es que no tengo una calculadora. Espérame, miro, a ver. Déjame miro. Déjame mirar Profe, qué porque yo en puedo. la calculadora coloco 10 exponente a la menos 2.38 y me da error. No, pues depende de la calculadora. Yo voy a abrir acá la que tengo acá en escritorio, en Office. A ver, la que entonces. Denme un segundo, le comparto esto. Yo estoy acá en la calculadora del Excel, sí, del Office. Hay una opción que me dice científica, ¿sí? Bueno, estándar, creo que en estándar no se puede. O sí, a ver, déjenme hacer una prueba acá. No. Tengo que colocar acá científica. Entonces coloco
Eh, Acá hay una opción que me da 10 ala. ¿Sí? 10 ala. Hay que colocar, coloco menos. A ver si me coloco acá menos 2. Voy a quitar esto de acá. 2.38 es 2.38 menos 2. Voy a colocar menos 10 bueno, elevado a la menos 2.38. Profe, qué pena 4.168, pero supongo que fue que se aproximó a 4.2 por 10 a la menos 3. ya te digo, dame un segundito, intento este 2.38, coloco menos 2.38, ahí le estoy colocando menos 2.38 y le coloco acá 10 ala. Ah, pues pucha, pero si ya me resta, bueno, 2.38 menos, o sea, acá en la calculadora que me tengo en el computador, entonces yo coloco menos 2.38, le doy acá en elevado, 10 ala, acá. Entonces ahí me lo, no, pero ahí no me lo estoy poniendo negativo. O sea, tengo que colocarle menos 2.38, pero negativo, ¿sí? O sea, este valor negativo, menos 2.38, le coloco acá 10 ala. Observe que él ya me lo calcula acá, pero no me da notación científica, me lo da en número normal. Pero observen que acá también lo puede hacer, ¿sí? En esta calculadora. Acá está la opción de 10 ala. Bueno, como la pregunta de tuya, que por qué, cómo lo aproximé. Entonces, claro, acá está con 1, 2, 3 cifras significativas, ¿cierto? 4.17. Si yo quiero 2, pues lo aproximo a 4.2, ¿sí? 4.2 por 10 a la menos 3. Excel también lo hace. Claro, porque el 7 es mayor al 5, entonces yo puedo aproximar a 4.2. ¿De acuerdo? Bueno. Y vamos con el último ejemplo. Vamos con el último ejemplo del ácido, ya les digo, acético. ¿Sí? Entonces, el ácido acético es el vinagre, es un ácido débil, ¿sí? Entonces acá nos da la concentración es 0.3, nos dan el pH de la solución que es 2.94 y nos dice que determinar la constante de acidez, ¿de acuerdo? Entonces, el ácido acético tiene esta estructura química, CH3CHCOH, y en solución él se rompe en hidrógeno y en el ácido. Se te está yendo la voz, profe. Ahora sí mejor. El ácido se disocia en hidrógenos y en el ácido sin el hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan ahí bien, sí? Sí, lo último sí te escuchamos bien. Sí. Entonces, bueno, el ácido acético se rompe sin disociar, ¿de acuerdo? Acá hay una cosa interesante o nueva, y es porque acá no aparece el hidrógeno solo, sino aparece H3 o más, ¿de acuerdo? Esa es una pregunta interesante. Profe, ¿por qué en los anteriores escenarios usted colocaba hidrógeno y ahora acá por qué coloca H3 o más? ¿Sí? Es una buena pregunta. Resulta que cuando el hidrógeno o ese protón están en solución, o sea, es decir, cuando ese hidrógeno está así como en el ejemplo anterior, observe que acá tengo el hidrógeno más, ¿cierto? Ese hidrógeno más, como está con el agua, recuerden que la molécula del agua es H2O, ¿sí? Entonces, cuando la molécula del agua H2O interacciona con ese protón o con ese hidrógeno, ¿sí? Entonces, él forma un enlace con el agua. Entonces queda H3O. Observe que la fórmula del agua es H2O, pero cuando llega ese hidrógeno de más, pues es H3O. ¿De acuerdo? Por eso tenemos el H3O más.
pero es lo mismo, o sea, si yo lo quiero ver como lo hemos venido viendo anteriormente, yo tendría H más CHCOO menos, sino que esa es otra representación de lo que ocurre químicamente. Sí, porque ya ahí ya entra a interactuar con el agua. Pero bueno, no nos pongamos, no revisemos este tema, no le demos mucha importancia a este tema, sino suponga que acá hay un H más, ¿sí? Que acá hay un hidrógeno, como lo hemos venido trabajando. Entonces, planteo la constante de equilibrio por ¿cierto? Tengo la concentración de hidrógeno, que es 15 por 10 a la menos 3. Profe, se te está dañando el micrófono de nuevo, qué ¿Sí? pena. Ahora sí mejor, es que como que me alejo y se va el audio. No, no Profe, no se le escucha nada. Profe, no se le escucha nada. Ya arreglo a ver qué está pasando en un segundo. Profe, Ya, ahora no sí se mejor. escucha. Ahora sí mejor. Yo creo que ahí estamos mejor, ¿sí? Sí, sí, señor, se te escucha mejor. Bueno, entonces les decía que vamos a ignorar ese H3O más, vamos a suponer que ahí es un hidrógeno, ¿sí? O sea, igual como hemos venido hablando, que el ácido libera un hidrógeno y queda la molécula sin el hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces planteamos la ecuación de equilibrio como producto sobre reactivo, tal cual como lo hemos venido trabajando. Tenemos el pH que es 2.94, reemplazamos de la ecuación y tenemos que la concentración de hidrógenos es 1.15 por 10 a la menos 3. Eso ya lo hemos venido trabajando tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, igual, cogemos la concentración, le restamos, ¿sí? Y reemplazamos en la constante de equilibrio. Es el mismo ejercicio que hemos venido realizando con todos, ¿de acuerdo? En este caso, también la relación es 1 a 1, todo es 1 a 1, es decir, que lo que hay de hidrógeno es la misma concentración que hay de la molécula sin disociar, ¿de acuerdo? ¿Y la razón cuál es? Recuerde los círculos y los triángulos, ¿sí? La cantidad de círculos es igual a la cantidad de triángulos, ¿de acuerdo? Porque la molécula se rompió. Entonces ahí lo único que hago es reemplazar en la ecuación, hago la resta, reemplazo en la constante de equilibrio y tengo que 5.76 por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? El ácido acético es un ácido débil, ¿sí? Observe la magnitud por 10 a la menos 6, en el anterior era por 10 a la menos, miramos, 4, ¿sí? Entonces observe que hay un cambio en esa constante de disociación, ¿sí? Para las especies disociadas y el porcentaje de ionización, entonces es lo mismo. Especies disociadas sobre el ácido inicial y el porcentaje. Es decir, que 0.38 moléculas de 100 están disociadas. Eso es lo que me indica ese porcentaje de ionización. No sé si tengan alguna duda. Profe, ¿puede volver la diapositiva? Señor. Ahí. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud de estos tres ejercicios que hicimos. Inquietudes, preguntas. Por favor, la Entonces, que yo no vi diapositiva. que se manejara la temperatura como están mencionando en el ejercicio. Es que dice por lo menos calcular la constante de acidez para el ácido láctico a 25 grados centígrados. Y nos dan pues ahí en moles, creo que es. Y bueno, sí hay un pH ahí, pero entonces la parte de la temperatura, no sé. Entonces, como yo te decía, cuando nosotros estamos calculando esas constantes se hacen a una temperatura específica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a 40 grados la constante cambia, no es la misma. Es decir, todo esto, los ejercicios que hemos hecho, es a una temperatura específica. La temperatura estándar es de 25 grados, ¿sí? O sea,
lo calculan normalmente a 25 grados. Entonces, ignora ese dato de 25 grados, ignora ese dato de 25 grados, porque esa es la temperatura estándar, ¿sí? Eh, entonces, no te preocupes por ese dato. Sí, o sea, esta constante así del ácido benzoico fue a 25 grados. Entonces, sino que ahí no está implícito, pero dependiendo de la temperatura cambia la constante, ¿sí? Entonces, ese 25 grados no importa, ignóralo. Es para indicarte que es una condición estándar. Por ejemplo, si yo quiero calcular esa constante, este mismo ejercicio a 70 grados, claro, cambia esa constante. Preguntas. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. Profesor, tengo una inquietud para el quinto paso de la especie disociada dividido en el inicial del ácido. ¿Cuál es el inicial del ácido? El que le da el ejercicio, el enunciado, o sea, 0. Ya le indica. 0.3 es el inicial. .3 es el inicial. Bueno, ok, profe, gracias. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud. No, señor. Bueno, muchachos, entonces era el CIPAS de hoy. Espero que haya sido claro. No sé si tengan alguna duda puntual. Espero pues haberles dudas. No sé si tengan alguna inquietud, observación. Ya con este ejercicio pues damos terminada la sesión. Con esta información ya pueden desarrollar el ejercicio 3 de la tarea 4. Recordarles que esto no sustituye las lecturas para que lo tengan presente. Y bueno, y agradecerles la participación, agradecerle al profesor David, Alfonso, a la Profe, profesora una Jessica y a pregunta, ¿este todos los... CIPAS lo podemos consultar? Discúlpame, ¿hay alguna qué? ¿Este CIPAS lo podemos consultar en el campus? Sí, claro, está cuando tú abres la guía de actividades, ahí están las lecturas y las páginas recomendadas. Ah, no, me refiero al CIPAS, profe, qué pena, el CIPAS de Sí, hoy. claro. Se les comparte la grabación. O sea, tan pronto tengamos la grabación, se comparte por correo, por chat. Hay una página del curso donde se comparte la información, la Bueno. grabación. Profe, ¿puede Sí. colocar la diapositiva anterior un momentico, la anterior a la que tiene? ¿Es así? Profe, yo tengo Bueno. una pregunta acerca del primer ejercicio que dice calcular la constante del ácido para el ácido láctico a 25 grados centígrados, pero no nos da sino 25 grados centígrados como el único dato. No, o sea, pero No, ¿de qué los me hablas? ¿De datos la están guía? en la guía. Ah, No ok. los datos no están en el anexo, sino están en la guía, compañera. Ah, ok, dale, gracias. Ok. Bueno, les agradezco. Los que ya no tengan dudas, pues pueden abandonar la sesión. Agradecerles por la participación y bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, duda. Muchas gracias, profe.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, profe. Muy buena esa explicación. Muy amable. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias, Compañeros, profesor. Profe, muy amable. Dos links. feliz noche. ¿Llenamos los dos? o Muchas solo gracias, uno? profe. Solo uno. Ah, ok. Ya había llenado el primero que han enviado. Gracias. No te preocupes. Bueno, profesor David Alfonso, profesora Marcela, Muchas gracias, por la doctor. participación. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.